Bienvenidos a Abordemos la Política. Les habla Alfredo Ramos Jiménez, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. El tema de hoy obedece y es una respuesta a un conjunto de comentarios llegados sobre mis primeros programas. Como profesor de Ciencia Política, siempre estuve preocupado por saber cuál era la respuesta de todos los que nos escuchan y nos siguen. Hace unos cuantos años, en el contexto de la democratización de América Latina, se publicó un libro intitulado La política importa. Y en efecto, la política sí importa. A pesar de ser objeto del mayor rechazo de los ciudadanos desencantados con la democracia, la política ha sido abordada en un cierto momento como el lugar donde se pueden resolver los problemas de la sociedad, problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales. De hecho, cuando decimos la política importa, queremos decir, en otras palabras, que los ciudadanos debemos consagrarle un poco de tiempo a entender los problemas políticos. Es verdad que nuestros políticos han sido muy malos pedagogos de la política. Por el contrario, han hecho todo para desprestigiar la política a veces, con unas excepciones que tenemos en la historia de América Latina, donde han surgido estadistas que todavía hoy están entre nosotros. Sin embargo, la respuesta que dan los ciudadanos es tajante. Prefieren desentenderse de estos problemas políticos. Los ciudadanos, repito, desencantados, preferirían abordar los problemas directamente, la cuestión económica, directamente la cuestión salarial, directamente las cuestiones obreras, la cuestión campesina, cuando de hecho la solución a estos problemas, el abordaje de estos problemas es un abordaje específico a partir de las relaciones de fuerzas que son las que conforman la lucha por el poder, que conforman las prácticas políticas, que conforman las aspiraciones de toda una sociedad. Cuando los ciudadanos enfocan sus intereses hacia la construcción de una mejor sociedad, siempre estará la política allí de por medio. La política, amigos, sí importa. La política, a pesar de la era que estamos viviendo, que no soy yo el primero que la ha llamado la era de la antipolítica, a pesar de todos los obstáculos encontrados por la política, tenemos que admitir que el gran obstáculo para la política será siempre alguna mala política. Y de malas políticas tenemos muchos ejemplos. En el pasado antiguo, en la sociedad antigua, en Atenas, Platón alguna vez afirmó que los ciudadanos que se desentienden de la política, que abandonan la política, están condenados a ser gobernados por los peores, dijo él. En la concepción aristotélica de la sociedad, de la polis, había un lugar para la discusión, el debate, el diálogo, la negociación, que tenía que ver con que estaba vinculado con el destino de la sociedad. Es decir, la política aparece allí donde tenemos problemas, allí donde tenemos conflictos. No crean ustedes que la política es el mundo de los acuerdos, no, por el contrario. Hay muchos más desacuerdos entre los ciudadanos que los acuerdos a los que pueden llegar. El diálogo en la política, la negociación e incluso la competición son el alma de la política. Si nosotros asumimos que esta política es el lugar donde convergen todos los intereses de la sociedad, intereses que de hecho son intereses contrapuestos muchas veces. La armonía social es una idea que no da cuenta de lo que ocurre realmente en la sociedad. En este sentido, abordar la política como algo importante es un reto que tenemos todos los ciudadanos.
Y si asumimos que la política es un sinónimo de la democracia, tenemos que ver que en nuestros días la política democrática es la política que existe, que nos ha tocado vivir. E incluso podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el futuro de la política está vinculado con el futuro de la institucionalidad democrática. La política será democrática o no será. De hecho, si esta política la encontramos en todas las sociedades y está omnipresente en todas las relaciones sociales, es preciso admitir que los que ejercen la política son los destinados, son los sujetos destinados a hacer vivir la política, a mantener garantizada o garantizar la convivencia de los ciudadanos. La política no es solamente lo que hacen los políticos. Si la política fuera lo que hacen los políticos, tendríamos realmente una situación muy difícil de resolver. Pero la política es mucho más que eso. La política en una sociedad democrática es el lugar donde convergen los intereses, repito, donde los ciudadanos se juegan el futuro de la sociedad. El poder político concierne a toda la comunidad, así como el poder económico concierne a quienes dedican su tiempo a la producción de bienes, a la circulación de bienes. Así la política asume como principio las relaciones de fuerzas, las relaciones contrapuestas, no siempre, repito, armónicas. Siempre habrá conflictos en la sociedad, siempre habrá conflictos en las relaciones humanas. De ahí que esta política no debería ser objeto de descarte, no debería ser objeto de abandono. ¿Por qué? Porque si la política, como decían los estrategas hace unos cuantos años, en el siglo XX, el siglo que Erich Hobsbawm dijo era un siglo corto, un siglo violento, pues bien, en ese contexto, los políticos afirmaban que la guerra era una cuestión tan importante como para dejarla en manos de los militares. Así también nosotros podríamos decir, la política es tan importante como para dejarla solo en manos de los políticos. La demanda de hoy es la de el involucramiento de los ciudadanos en la política, en las relaciones de fuerza. No tener las reservas que tienen generalmente frente a todos aquellos que luchan por el poder, buscan los votos, están inmersos en campañas electorales. Todos ellos están haciendo política a su modo, pero los ciudadanos en una sociedad democrática están llamados a ¿qué? A hacer política. Todo lo que nosotros expresamos, todos nuestros deseos, todas nuestras aspiraciones, las expectativas de todos los ciudadanos tienen un elemento político imprescindible, tienen un elemento político que es demasiado importante como para dejarla en manos, repito, de los políticos, como para decir la política acaba con lo que hacen los políticos.